Si hay un asunto internacional relevante que acapara titulares, que genera preocupación por las distintas aristas que tiene y que lleva décadas además condicionando la geopolítica internacional, ese es sin duda Oriente Próximo. Por eso esta entrevista la vamos a centrar en la situación de Israel, en Gaza, pero también incluyendo, sin dejar de lado, esos otros múltiples frentes que tiene abiertos y que sin duda van a marcar la actualidad de los próximos meses. Un asunto que desarrollamos ya con Carlos de Antonio Alcázar, que es coronel en la Reserva y analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Carlos, un placer recibirte de nuevo. Bienvenido. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Hemos visto hoy mismo al jefe del ejército de Israel sumarse a parte de la sociedad israelí afirmando que hay un acuerdo sobre la mesa, que hay que aceptarlo, instando a Benjamín Netanyahu a que dé luz verde a un pacto que permitiría, dicen, la liberación de rehenes, que habría accedido Hamás. Sin embargo, parece que al menos de momento prima la movilización, que hay luz verde para esa operación ofensiva sobre la ciudad de Gaza. ¿En qué punto estamos? Bueno, a día de hoy no hay acuerdo. No hay acuerdo. Hamás continuó ganando tiempo y solo ha sido la presión de esa posible ofensiva, que está muy adelantada a los preparativos, lo que ha provocado un poquito el cambio y poner encima de la mesa un acuerdo un poquito auspiciado por Qatar y Egipto, donde no cuadra con lo que quiere Israel, ¿no? Porque Hamás quiere un alto el fuego de 60 días, la retirada de las fuerzas de defensa de Israel 1,5 kilómetros de exactamente donde están en Gaza, y luego pues el acuerdo es dar 10 rehenes con vida y casi 18 fallecidos, pero no son todos los rehenes, ni muertos, ni fallecidos o asesinados, ¿no? Entonces, eso a cambio de la liberación de casi 140 palestinos con cadena perpetua y otros cuantos con cadenas de más de 15 años. Pero eso Israel no lo acepta ya. Israel quiere la liberación de todos los rehenes, de los 20 aproximadamente que parece que están vivos, a saber en qué condiciones, y de los 30 que están fallecidos, asesinados, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Pues que es que el gobierno ya ha dado luz verde. Posiblemente Eyal Zamir, el jefe de la FDI, a lo mejor en un determinado momento él hubiera querido otra cosa, ¿vale? Pero una vez que hay una decisión política, pues los militares estamos para... Se cuadran y ejecutan. Ejecutar, ¿no? Hay ya casi 60.000 reservistas llamados. Hay casi en total, pues van a ser unas fuerzas de unos 90 a 100.000 hombres. Es decir, nos acercamos a una fase posiblemente decisiva, una fase muy complicada, una fase que va a ser muy dura, de combates en zona urbana y sobre todo en la ciudad de Gaza. Eso es complicadísimo, ¿no?, el combate en zona urbana. El combate que está llevando a cabo Israel desde los primeros momentos es que no es un combate entre dos ejércitos, es que es un combate en zona urbana y es un combate en la superficie y dentro de los túneles. Y es un combate contra un enemigo que no lleva uniforme. Es un combate contra un enemigo que se mete entre los civiles. Entonces es muy complicado. Para que lo entendamos mejor, cómo está esto ahora mismo, Carlos, haz una contraposición, por favor, entre las estrategias de Hamás y la de Israel. Bueno, yo esto es un poquito como yo lo veo, y es mi opinión, y puede ser buena o puede estar equivocada, como siempre te he dicho, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a esta situación, al 7 de octubre, a estos combates, a esta guerra que estamos ahora, ¿no? Yo creo que empieza mucho antes del 7 de octubre, ¿no? Hamás ha estado acostumbrando a Israel a un terrorismo de baja intensidad, a, ¿cómo te diría yo?, a cohetes, atentados. Es decir, luego Israel hacía operaciones, pero operaciones 2005, 2007, 2014, etcétera, etcétera, hasta un poquito antes del 7 de octubre, ¿no? Es decir, incursiones, operaciones de castigo o eliminación de líderes desde los cielos, ¿no?
con helicópteros o etcétera, etcétera. Es decir, se estaba en una normalidad, y volvemos a, y por favor, tómame las palabras, una normalidad pues inestable, ¿no? Pero Israel se iba adormeciendo. Israel además estaba un poquito apoyando a Hamas porque no estaba contento con la autoridad palestina, ¿no? Y es el divide y vencerás, ¿no? Y es contraponer esa estrategia racional, y eso que Israel conoce a sus adversarios, y los conoce mejor que los que estamos en el mundo occidental y cómodo de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Porque ellos tienen una mezcla entre Oriente Medio y el mundo occidental, ¿no? Pero sigue siendo una estrategia racional la de Israel, y se enfrenta a una estrategia irracional, y ese es el error, porque lo que utiliza Hamas es una estrategia irracional, es una estrategia pues de barbarie, ¿no? De odio, de irracionalidad. Nadie pensaba en la posibilidad de un ataque combinado como el que hicieron, y entonces pues hasta ellos mismos lo dicen en informes, hubo exceso de confianza, hubo una cierta prepotencia, y ellos lo han asumido, del complejo de inteligencia israelí, y etcétera, etcétera. Hubo fallos en la integración de datos, y al final pasó lo que pasó, y lo han pagado con sangre, y no quieren volverlo a pagar con sangre. Y ya, para terminar con esta, dentro de la brutalidad de Hamas, lo único racional es lo que están haciendo ahora. Es decir, los rehenes son su defensa racional de su supervivencia. Si entregan los rehenes, jamás cuál es la moneda de cambio que tiene. No tiene nada. Claro. Desaparecería en poco tiempo. Es interesante también, Carlos, ahondando en concreto en Israel, matizar en torno a la diferencia entre objetivos político-estratégicos del gobierno de Benjamín Netanyahu y los objetivos militares, ¿no? Bueno, aquí permíteme que haga un poquito de pedagogía militar de cómo planeamos nosotros las operaciones, ¿no? Los militares no vamos por libre, aunque en ciertos países sí, pero nosotros en lo que son las democracias occidentales no vamos por libre. Entonces siempre necesitamos una directiva política, ¿no? Y ahí están los objetivos, podríamos decir, políticos de Netanyahu, ¿no? Que para no olvidarme de ninguno, te los voy a decir así, que es el desarme total de Hamas, el retorno de los rehenes vivos y asesinados, la desmilitarización de Gaza, el control de una zona de seguridad, de una zona buffer, de una zona, como diríamos, almohadilla, ¿no? De una zona para que no vuelva a pasar lo que pasó el 7 de octubre. Y luego, lo más controvertido, el buscar una administración para el día después, diferente a Hamas y a la autoridad palestina. Eso yo creo que fue, aunque no se dio mucha publicidad en el último encuentro entre Trump y Netanyahu, que no hubo declaraciones posteriores, pero yo creo que ahí Washington aprobó más o menos estas líneas, ¿no? Cuando los militares recibimos eso, en los estados mayores conjuntos hay una cosa que llamamos objetivos estratégicos militares, ¿no? Que es bajar de lo político a nuestro lenguaje militar, ¿no? Y ahí, pues en los objetivos estratégicos militares pueden ser, pues eliminar el poder de Hamas, recuperar a los rehenes y asegurar ese control sobre la franja. Pero luego estamos los soldados de a pie y bajamos al nivel operacional, que es en el que se va a combatir, al nivel operacional y en el táctico, ¿vale? Y ahí es donde está todo complicado. Ahí, de lo que quería Netanyahu y el poder político, ahí se complica porque hay que desmantelar infraestructuras, hay que eliminar terroristas, hay un reto logístico impresionante, no se puede hacer sin el reto humanitario anterior, es decir, va a haber desplazamiento de personas en Gaza. Eso hay que organizarlo, va a ser un desplazamiento muy duro, muy complejo, porque no van a poder entrar en determinados sitios con población. Luego, el nivel operacional y táctico va a ser muy duro, va a ser muy complicado. Se habla de aproximadamente unas 3 divisiones más los apoyos de todos esos 90.000 hombres que está metiendo, 90.000, 100.000 hombres que posiblemente vaya a meter Israel allí. Luego, complicado. Y también complicada es la situación interna del país, porque en lo social, en lo político,
es problemática. Hay cuestiones pendientes, ¿no? Voy a intentar un poquito ser lo más objetivo posible y viendo los dos lados. Primero, tenemos una gran desinformación y una gran manipulación mediática. Y además, estando hablando en la radio, quiero ser lo más objetivo posible. Pero, mira, ayer veía un vídeo terrible, donde milicianos terroristas de Hamás estaban golpeando a la población y estaban golpeando a personas que habían intentado robar, entre comillas, ayuda humanitaria, o la ayuda humanitaria que había cogido Hamás. Entonces, también se está produciendo una cierta, aunque no se vea tanto, ¿no? y tampoco tienen posibilidades de mostrarla, ¿no? Una cierta desafección de cierta parte de la población palestina, gazatí, no de toda, porque también ha habido gente que apoya a Hamás, así de claro, y claro, que les votó en su día, ¿no? Pero luego también hay clanes, es decir, ahí hay algo moviéndose en ese lado, ¿vale? Pero en el lado de Israel, al principio hubo una gran cohesión en la sociedad, lógico, fueron tan brutales los ataques el 7 de octubre, tan viles, que se cohesionó la sociedad. Pero ahora hay una fractura, bueno, una herida. La herida está abierta todavía y la herida no se cerrará hasta que vuelvan los rehenes. Pero hay una fractura en la sociedad y se ve también, ¿no? Pero entre los familiares de los rehenes, pero también hay que contar con los familiares de los soldados muertos y de los soldados que van a entrar. Es decir, todos quieren terminar la guerra, pero hay que tener un dilema. Es un difícil equilibrio entre terminar la guerra y rehenes en casa, o eliminar a Hamás y eliminar un problema y hacer otra cosa, ¿no? Y luego es que en la política israelí hay 14, ahora mismo elegidos, hay 14 partidos políticos. Es decir, la fragmentación es tremenda. Y sabemos quién está en la coalición, y luego hay una oposición donde está Yair Lapid, pero también está Benny Gantz, también hay otras personas con prestigio que están ahí en un centro derecha, centro izquierda, bueno, que están ahí. Y luego a lo mejor, si nos da tiempo al final, sí, pues en el futuro, pues como siempre nos gusta hacer y equivocarnos, ¿no? Pues bueno, hay que podemos hablar. Prospección, y más cuando se está bien informado. Hablabas de la manipulación, la repercusión mediática internacional de todo esto, ¿está ahí? Pues sí, totalmente, ¿no? Y se va a explotar. Es decir, yo creo que Israel se enfrenta no a 7 frentes ya, sino que se enfrenta a 8 frentes ya. Es decir, que el 8º frente es el frente mediático. Y bueno, siendo objetivos, Israel no se le está dando muy bien. En el frente mediático, pues Hamás y todo lo que rodea a Hamás y otras organizaciones, partidos, etcétera, políticos en Europa y en Estados Unidos, pues están mostrando una versión, ¿no? Frente a la versión de Israel de defender su soberanía, su integridad territorial, a sus ciudadanos, etcétera. Yo, sin entrar ahí, pero entendiendo que hay un 7º frente, y ese 7º frente lo va a utilizar Hamás para intentar paralizar la ofensiva, clarísimamente. Pero también te voy a decir una cosa. Hasta el momento, y no voy a hablar de números, pero se puede calcular, quien lo quiera calcular, han muerto 4 soldados por cada rehén. Aproximadamente. Si el ejército, si las fuerzas de defensa de israelí no hubieran avisado de cuándo entran en determinadas zonas, de cómo van a hacer las cosas, independientemente que hay errores, que hay daños colaterales, que hay cosas gravísimas, no hubieran caído tantos soldados de Israel.
En otros conflictos como el de Ucrania y la agresión rusa, los rusos no avisan cuando atacan. Y lo dejo ahí. Vamos a ir con los otros frentes, con los físicos, con los que tienen nombre de enemigos, vamos a decir. Uno claro, Irán, ¿no? Que está apaciguado desde lo que pasó, pero que no sabemos qué pensará o qué piensa Israel respecto de este frente, que era relevante para Netanyahu, que insistía mucho, estábamos muy cerca de esa consecución del arma nuclear y se intentó desactivar. No sé cómo está ahora ese frente. Bueno, yo creo que está latente. Es decir, si hablamos del frente iraní, en esa famosa guerra que ya se ha denominado de los 12 días, pues independientemente de cómo se haya conseguido, lo que se haya conseguido, etcétera, etcétera, que yo ahí digo que tenemos que dar un paso atrás, las personas que analizamos, estudiamos, y los que realmente saben lo que ha pasado. Fíjate que no estoy diciendo ni los americanos, son los israelíes y los iraníes. Esos saben realmente la destrucción que se ha hecho, qué grado de destrucción, cuánto tiempo se le da para la vuelta al programa nuclear, dónde están una serie de kilogramos de uranio enriquecido que andan por ahí, más o menos controlados, pero más o menos que se teme su utilización, ¿vale? Pero Irán está parado y, ojo, está curando sus heridas en lo que puede curarlas, pero a la vez se está reuniendo con el resto de países de ese eje, ¿no? Con Rusia, con Bielorrusia, con China. Que alguien me diga que quiere hablar Sí, Irán con Bielorrusia. Pues hombre, a lo mejor es una idea, solo es una idea. A lo mejor recuperar sistemas de armas antiaéreos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Además del apoyo político, claro. Pero el apoyo militar también es importante. Otro frente importante, además con noticias recientes, con operaciones recientes. Desde los hutíes se ha atacado Saná por parte de Israel, se ha destruido, dicen, el Palacio Presidencial y habría sido la respuesta al uso por parte de los yemeníes de bombas de racimo en territorio israelí. Primero hay que plantearse, vamos a ver, ¿qué están haciendo los hutíes? Los hutíes están manteniendo el gota a gota, ¿no? Eso es un poco, hombre, que nosotros que no tenemos la experiencia de que nos lancen un misil, ni tenemos la experiencia como tiene el pueblo de Israel de que le lancen un misil de madrugada, porque eso también tiene un efecto psicológico, es decir, no te deja descansar. Y antes mandaban más misiles, pero ya se ve que tienen menos misiles. Entonces los espacían cada 2 o 3 días, van dosificando, porque siempre que hay una, o sea, es que es por la trayectoria, siempre que hay una alarma desde Yemen, casi todo el espacio de Jerusalén, o sea, de Jerusalén, Tel Aviv, porque apuntan a Jerusalén y Tel Aviv, casi todo ese espacio, es decir, al final es casi todo Israel el que está en alarma y el que tiene recibido una alarma y están preparados para bajarse al refugio. Luego, si eso lo envían a la 1 de la mañana, pues ya les han fastidiado porque les obligan a despertarse, les obligan a meterse en los refugios, etcétera, etcétera. El problema es que les ha llegado, o les está llegando, a saber cómo y de dónde, aunque todos lo sepamos, un misil un poquito más sofisticado. Es decir, un misil que ya tiene varias cosas dentro, que se pueden diversificar y que a lo mejor simplemente con un misil interceptor no puede tal. Claro. Se separan las ojivas, efectivamente, ¿no? Entonces pueden es más difícil, pero yo creo que Israel está ejerciendo su poder aéreo y otros tipos de actividades para intentar eliminar ese frente, esa amenaza, ese frente. Líbano, ¿qué decimos de Líbano? Porque con una Hezbollah descabezada desde que se atacó, recordemos, el búnker muchos metros bajo tierra con Nasrallah, pues parece que hay una cierta paz, un cierto silencio, pero claro, supongo que también
tú conoces especialmente bien ese país, estará urdiéndose también esa cura de heridas, ¿no? Sí. Bueno, no solo yo, como militar español y haber estado allí en aquella misión en UNIFIL, sino una gran mayoría de militares españoles. Hemos pasado por allí. Entonces conocemos bastante bien lo que se mueve allí, ¿no? Independientemente de que ahora hay un nuevo gobierno libanés, que hay presión de Estados Unidos, ese gobierno de Ayun, a que había sido el jefe del Arlaf, ha sido militar y ahora es su presidente del gobierno. Además, con formación en Estados Unidos, con formación militar en Estados Unidos. Independientemente de que Estados Unidos le esté presionando para el desarme de Hezbollah, ese desarme es muy difícil, muy difícil. También Israel le ha ofrecido ayuda al Líbano para desarmar a Hezbollah, pero es muy difícil, porque Hezbollah, que está muy tocado, también está restañándose de sus heridas, claro, ¿no? Israel no le va a dejar crecer y ahora Occidente, Estados Unidos, va a ayudar al Líbano, pero si se desarma Hezbollah. Sin embargo, era casi un estado dentro muy del complicado. estado, Bueno, ¿no, Carlos? era no, Rafa. Eso era yo creo que sigue siendo menos, pero sigue siendo un estado dentro del estado. Por eso Líbano pasó de ser un estado floreciente a ser un estado fallido. Le duela a quien le duela, pero fue así. Y yo me gusta siempre hacer un poquito de historia, ¿no? Acuérdate del atentado a Hariri, a Rafi Hariri, que era sunita. Y le volaron. O sea, el atentado fue brutal. Lo dejo ahí. El atentado fue brutal. Y era una persona que intentó un poquito levantar el espíritu del Líbano, de ese Líbano independiente. Yo he estado en Beirut, en la zona del puerto y determinadas zonas. Ahora no sé cómo estarán porque hubo una explosión allí también de fuegos pirotécnicos enorme, que también la vimos por televisión. En algunos almacenes, una explosión enorme. Y entonces esa zona del puerto, pues, que era preciosa, pues a lo mejor ha quedado una parte un poquito dañada, ¿no? Pero a lo que vamos, él intentó levantar Líbano, ¿no? Y un atentado tremendo donde después de años se juzgó a 2 militantes de Hezbollah. Entonces, bueno, espero que no pase algo similar cuando se intente desarmar a Hezbollah esta vez. Vamos con otro foco, otro frente, en el que además me gusta el contraste que, aprovechando tus palabras, jefe de gobierno de Líbano, militar, exmilitar formado en Estados Unidos. Jefe de gobierno, presidente en Siria, un terrorista islamista, blanqueado por Occidente. Ahmed al-Shara, que parece que por lo menos a Israel le interesa ahora llevarse bien con él, han alcanzado un acuerdo, se supone, ¿no?, para volver en materia de seguridad a esa línea de separación del 73. Pero, ojo, qué contraste. No te voy a negar, Rafa, que no creo que solo yo, ¿no?, sino otras personas, pues estamos un poquito sorprendidas, ¿no? De repente una persona con un background que no es precisamente de Carmelita descalza. 10 millones de dólares ofrecían por su cabeza. Y de un día a otro, interlocutor válido. Los intereses geopolíticos, desgraciadamente. O sea, vivimos en un mundo que es así, ¿no? Lo que pasa que a este señor, tómame las palabras por llamarle señor, ahora mismo le interesa mantener la estabilidad de Siria, aunque los últimos acontecimientos que han pasado, donde ha habido algunas acciones un poquito cruentas contra determinadas minorías. Sí, los drusos, me acuerdo, Sí, ¿no? los drusos, que Israel ha apoyado porque Israel tiene una minoría drusa muy importante, muy aliada, y además los drusos sirven en las FDI y son muy leales a Israel. Han pasado drusos de Israel a ayudar a los drusos de Siria. Eso está un poquito, vamos a decir, calmado. El hecho de que no haya noticias no quiere decir que no estén pasando cosas, ¿vale? Lo que pasa es que a Siria
y ese señor que se hacía llamar Al-Yulani, y ahora se ha cambiado el nombre al que tú has dicho. Hombre, es que le trae un nombre de guerra, Al-Golani, el del Golán, reivindicando los altos del Golán. Afirmativo, o sea que ya es que nos cambiamos hasta los nombres, ¿no? Sigue siendo la misma persona, aunque se ponga el traje. Ahora mismo le interesa estabilidad y le interesa asentar su gobierno. Claro. Le interesa hasta hacer algún acuerdo con Israel. Entonces yo creo que Israel, de momento, además de los altos del Golán, que ha cogido alguna otra zona, también con visión sobre Damasco, primero creo que no se va a retirar en el corto, medio y ya veremos en el largo plazo, y ya veremos. Yo ahí soy medianamente optimista, sabiendo que quién está ahí y que todo puede pasar, ¿no? Y un frente curioso, complejo, por todo lo que supone Cisjordania, Judea, Samaria. ¿Qué pasa? Bueno, ahí siempre que... Ahí hay como un terrorismo de baja intensidad. Ha habido una operación antiterrorista hace... Yo no sé si fue ayer o antes de ayer. Es complicado, y ahora se va a complicar más, porque aprovechando la ofensiva, Netanyahu ha autorizado casi 3.400 pequeños asentamientos, etcétera, en la Cisjordania, en lo que es Judea y Samaria. En lo que es Judea y Samaria, nosotros somos algo católicos, quiero decir, somos católicos, con que leamos un poquito la Biblia, pues ya no hay que hablar más, ¿no? Judea y Samaria para los judíos, Cisjordania, West Bank, etcétera. Pero es que los palestinos no pueden desaparecer. Claro. Tienen que vivir también, ¿no? Entonces, la situación está difícil, está más o menos controlada. Hay acciones, ha habido ataques no solo contra judíos ultraortodoxos, sino contra otro tipo de judíos más, vamos a decirlo, más laicos, más tal. O sea, ha habido ataques indiscriminados. Hace poco también murió una abuela que fue apuñalada y que iba a un mall, ¿no? O sea, en esa zona. Bueno, complicada. Ahí hay un terrorismo de baja intensidad que está metido en Israel. Y que, bueno, pues veremos cómo termina. Vamos al entorno. Postura de países islámicos que tendrían, en mi opinión, y creo que alguna vez hemos comentado algo en esta línea, haber asumido cierto liderazgo en lugar de los terroristas. Arabia Saudita, Egipto, Jordania, ¿en qué punto están? Bueno, podemos empezar, por ejemplo, con Egipto, ¿no? Egipto, que sepamos que no ha abierto las fronteras en ningún momento de Rafah. Egipto no ha dejado, o sea, no quiere refugiados palestinos en su territorio. Para que veas una cosa, la frontera de Gaza con Egipto era más potente que el resto de frontera de Gaza con Israel. ¿Vale? No quiere que se repita lo de Jordania, ¿no? En Jordania hubo muchísimos refugiados en su momento. En Jordania hubo exiliados palestinos hace mucho tiempo, y el padre de Abdalá, Hussein, lo solucionó de una manera bastante drástica. Es decir, murieron más de 10.000 palestinos. Y en Jordania por supuesto, es una monarquía amiga de España, es una monarquía amiga de nuestros reyes, pero bueno, está todo controlado, etcétera. Lo más que ha hecho Jordania es recibir, Abdalá está por la solución de los dos estados, está ayudando en ayuda humanitaria con lanzamiento desde aviones, ha recibido a niños palestinos, pero está en una situación difícil, igual que Egipto, que de cara a su población pues tiene que apoyar a los palestinos, aunque no quiere refugiados. Y Arabia Saudí pues está en una luna de miel ahora mismo con Estados Unidos, están muy bien. Y hay prioridades. También apoya a los dos estados,
pero tampoco recibe refugiados. Ahí no están haciendo grandes declaraciones ni grandes movimientos. Luego también eso hay que analizarlo. A mí me parece que están un poco, y lo digo yo, no lo dices tú, de perfil. Se nos va el tiempo. Tenemos menos de un minuto. Después de la ofensiva en Gaza, ¿qué escenarios contemplas tú? Pues mira, la operación va a ser complicada. Israel tiene los objetivos claros. Jamás va a intentar parar la ofensiva de alguna manera, ¿vale? Nos enfrentamos, lo que yo te decía, de la cohesión inicial del pueblo de Israel a un cierto cansancio. Quieren que termine la guerra. La solución puede ser una fuerza árabe con apoyo de Estados Unidos y Israel, de una cierta ocupación, etcétera, etcétera. Primero tendrá que estar ocupada por Israel, después con esa fuerza árabe, y luego pues hablemos de Winston Churchill. Fue un buen líder, fíjate, historia, y ya nos vamos rápidamente, buen líder para la guerra, pero en las elecciones los británicos no le quisieron. A lo mejor pasa algo con Netanyahu y a lo mejor hay otra nueva coalición y nuevos vientos y se hace una nueva política. Con esa reflexión nos quedamos. Carlos Antonio Alcázar, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Como siempre, un verdadero placer. Gracias. Muchísimas gracias, Rafa.